En la ladera suave de una colina, donde los arrozales se extendían como espejos verdes bajo el sol de la mañana, se encontraba la aldea de Natsukaba. Las casas eran de madera clara y tejados de paja, con puertas corredizas de papel que dejaban pasar la luz como si el día entero respirara a través de ellas. En una de esas casas vivía una mujer de cabello canoso y pasos lentos, llamada Chiyo. Chiyo se despertaba siempre antes del amanecer, cuando el rocío aún adornaba las hojas y los grillos daban sus últimos conciertos de la noche. Se sentaba en el tatami, con las piernas cruzadas, y encendía el brasero de arcilla. El humo subía despacio, haciendo figuras invisibles que bailaban en el aire tranquilo de su cocina. Sobre el fuego, hervía agua para el té. Cada mañana, su primer gesto era preparar un tazón para su esposo, Haruki, que ya no estaba. Él había partido hacía muchos años, pero Chiyo seguía sirviéndole té como si aún se sentara frente a ella. Colocaba el cuenco frente a un pequeño retrato en blanco y negro, donde Haruki sonreía con los ojos entrecerrados, como si supiera un secreto del viento. Después, salía al huerto. Sus pasos eran suaves, casi sin hacer ruido sobre la tierra húmeda. Las manos, arrugadas como corteza de árbol, acariciaban los brotes de rábano y las flores de loto. Recogía lo justo, un par de nabos, unas hojas de mostaza. Todo era pequeño, pero suficiente. Hoy ha crecido un poco más el bambú, murmuró aquella mañana, hablando con la planta más alta del jardín. Eres más alto que yo, joven señor. El bambú parecía inclinarse un poco con el viento, como si escuchara. Ese día, su nieto Ren llegó desde la ciudad. El muchacho tenía 15 años. Llevaba una ori demasiado grande para su cuerpo y zapatos de cuero que no hacían juego con la tierra. Sus ojos, sin embargo, eran claros y atentos. Obchan, dijo con una sonrisa tímida. ¿Todavía haces mochi? Shiyo se rió como una campana suave. Solo si me ayudas a machacar el arroz. Ren se quedó todo el día. Juntos molieron semillas de sésamo, lavaron la vajilla en agua fría de pozo, y tejieron hojas de siso para secarlas al sol. Cuando cayó la noche, el cielo se llenó de cigarras que cantaban como si el verano no quisiera marcharse. Shiyo preparó futones para ambos. Mientras el viento nocturno movía suavemente las puertas de papel, ella le contó historias. De cuando la luna se robó una linterna, de un pez que aprendió a volar y de un zorro que lloraba pétalos. Y ahora tú cuéntame algo, dijo Chiyo, con la voz adormecida. Ren pensó un rato. Soñé con un pasillo muy largo, lleno de puertas. Al final, había una lámpara encendida. Cuando llegué, estabas tú, esperándome con mochi caliente. Chiyo sonrió sin abrir los ojos. Entonces, ya sabes el camino. Y así, con el canto del bambú afuera y las historias flotando como luciérnagas, la noche los envolvió. Al amanecer, el canto de los ruiseñores despertó a Chiyo. El aire fresco de la mañana se colaba por las rendijas de las puertas de papel, trayendo consigo el aroma de los cerezos en flor. Se levantó con cuidado, procurando no despertar a Ren, que aún dormía envuelto en su futón.
En la cocina, Shiyo preparó el desayuno: arroz recién cocido, sopa de miso con algas y pequeños trozos de tofu, y encurtidos de nabo que había preparado la semana anterior. Colocó todo en bandejas de madera lacada y las llevó al tatami, donde Ren ya se estaba incorporando, frotándose los ojos con las manos. «Buenos días, Opchan», saludó con voz somnolienta. «Buenos días, Ren. Espero que hayas dormido bien». «Sí, soñé con el bambú. Crecía tan alto que tocaba el cielo». Shiyo sonrió, acariciando el cabello de su nieto. «El bambú es sabio. Sabe cuándo crecer y cuándo esperar». Después del desayuno, salieron al jardín. El sol comenzaba a calentar la tierra, y las gotas de rocío brillaban como pequeñas perlas sobre las hojas. Shiyo mostró a Ren cómo cuidar las plantas, cómo reconocer las malezas y cómo podar las ramas secas. «Cada planta tiene su ritmo», explicó. «No podemos apresurarlas. Solo debemos acompañarlas». Ren escuchaba atento, asintiendo con la cabeza. Aunque estaba acostumbrado al bullicio de la ciudad, encontraba en la tranquilidad del campo una paz que no conocía. Más tarde, caminaron hasta el río cercano. El agua corría clara y fresca, reflejando el cielo azul y las nubes esponjosas. Shiyo se sentó en una roca plana, mientras Ren se quitaba las sandalias y metía los pies en el agua. «Cuando era niña», dijo Shiyo, «solía venir aquí con mi hermana. Jugábamos a atrapar peces con las manos. A veces lo lográbamos, otras no, pero siempre reíamos». Ren la miró, imaginando a su abuela de niña, corriendo por la orilla del río. «¿Y qué pasó con tu hermana?». Shiyo guardó silencio por un momento, observando el agua que fluía. «La vida nos llevó por caminos distintos. Pero el río sigue aquí, como un puente entre el pasado y el presente». Pasaron el resto del día recolectando hierbas silvestres y contando historias bajo la sombra de los árboles. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, regresaron a casa, donde Shiyo preparó una cena sencilla pero reconfortante. Esa noche, mientras el viento susurraba entre las hojas de bambú, Ren se durmió escuchando la voz suave de su abuela, que le contaba una antigua leyenda sobre un zorro que se transformaba en humano para ayudar a los viajeros perdidos. La mañana llegó sin apuro. El sol se demoraba en salir detrás de los montes, y una niebla ligera se deslizaba por los arrozales como si la tierra misma exhalara un suspiro largo. Akiko, como siempre, fue la primera en despertarse. No porque tuviera prisa, sino porque su cuerpo conocía los ritmos del día mejor que cualquier reloj de arena. Encendió el brasero en la cocina con movimientos lentos y certeros. El crujido del carbón despertó a los gorriones en el tejado, que comenzaron su conversación diaria. Akiko preparó gachas de arroz con alga seca, cuidando que la olla no borboteara. Cuando el vapor subió, perfumado de miso y jengibre, su nieto Haru bajó las escaleras con los pies descalzos, frotándose los ojos. «Buenos días, Oba-san», murmuró, medio dormido. «Buenos días, pequeño pez», le respondió ella, con una sonrisa. Mientras comían,
escuchaban el leve chapoteo del canal cercano, donde los juncos se movían al compás de una brisa invisible. Era el sonido que más amaba el abuelo Soji, que solía decir que ahí vivía un espíritu del agua que contaba cuentos antiguos a quien supiera escuchar. Soji, ya anciano, estaba sentado junto al umbral, tallando una pieza de madera. No decía mucho, pero cuando hablaba, sus palabras caían como semillas que germinaban días después. Hoy el viento trae memorias, dijo, sin levantar la vista. Tal vez alguien vendrá a buscar algo que olvidó. Nadie respondió, pero Haru lo miró largo rato. Aquel día, en la aldea, no pasó nada extraordinario. Y sin embargo, todo parecía cargado de una suave anticipación. Esa tarde, Haru fue enviado a recoger agua al manantial detrás del viejo santuario. Era un camino que conocía bien, bordeado de bambú y cantos de cigarra. Pero ese día, al doblar el recodo del cerezo caído, encontró algo que no había visto nunca. Una pequeña caja de madera con inscripciones desgastadas por el tiempo. No estaba enterrada ni escondida, sino colocada cuidadosamente sobre una piedra plana, como si alguien la hubiese dejado ahí para ser encontrada. Haru se agachó, dudando. La tapa tenía un nudo de cuerda de cáñamo, muy apretado. Tardó un rato en desatarlo. Dentro había un papel doblado muchas veces, y un pequeño espejo de bronce, cubierto por una tela fina. En el papel, escrito con pincel, se leía: para recordar sin ver, para ver sin olvidar. Haru no entendió del todo. Guardó el contenido en su bolsa y siguió hasta el manantial, pero algo había cambiado. El viento había cesado. Los pájaros callaban. Al regresar, no dijo nada a su abuela. Pero esa noche soñó con una mujer vestida de blanco, sentada al borde del canal, que le hablaba sin mover los labios. Al despertar, supo que debía volver al santuario al día siguiente. Y así, sin saberlo, había dado el primer paso hacia una historia mucho más antigua que él. La lluvia llegó sin aviso una tarde, como si la montaña misma hubiera exhalado con alivio. Gotas lentas comenzaron a caer sobre los techos de madera, sobre las piedras lisas del sendero, y sobre el rostro levantado de Haruki, quien estaba recogiendo leña detrás de la casa. No corrió a refugiarse. Se quedó de pie, sintiendo el peso suave de cada gota, como si cada una fuera un pensamiento antiguo, un recuerdo olvidado del cielo. Desde el interior, su abuela lo llamó suavemente. El aroma del arroz recién cocido, mezclado con sopa de miso y verduras en conserva, llenaba la casa. Sentado en el suelo junto al Irori, el fogón del centro, Haruki escuchó cómo la lluvia tejía su propia música sobre el techo. Dicen que cuando el cielo llora así, susurró su abuela, es porque alguien ha cumplido su promesa. Haruki no dijo nada, pero miró a su abuela con ternura. Había algo en su tono que recordaba a despedidas. Esa noche, escribió una pequeña carta y la escondió bajo su almohada. No sabía para quién era, pero sentía que alguien, en algún lugar del tiempo, la encontraría. A la mañana siguiente, los campos estaban empapados, y la tierra, más blanda, exhalaba vapor bajo el sol tímido.
Haruki salió temprano con su cesta al hombro para recoger brotes de bambú. El bosque que rodeaba la aldea estaba lleno de susurros, como si los árboles se contaran historias entre sí. Caminó hasta un claro donde crecía un grupo de bambú joven. Se agachó con cuidado, tocando los tallos tiernos con respeto. Mientras cortaba los brotes con su cuchillo de hoja corta, escuchó un crujido detrás. Se giró, pero no vio a nadie. Entonces lo sintió, una presencia suave, como si el bosque mismo respirara con él. Un pequeño viento movió las hojas del bambú, y Haruki creyó escuchar una voz muy baja, apenas un murmullo, como si dijera su nombre. ¿Haruki? Volvió a mirar, y esta vez vio una figura entre los árboles. No era un espíritu del bosque, ni un animal. Era un anciano de ropas antiguas, con la mirada serena y una sonrisa que no era de este mundo. El hombre no habló más. Solo señaló hacia un montículo cubierto de musgo. Cuando Haruki se acercó, encontró una piedra plana, con un símbolo grabado. El mismo que él había soñado cuando era niño, sin saber su origen. No tocó la piedra. Solo la miró, con respeto y una emoción que no podía explicar. Luego, sin volver a mirar atrás, el anciano se desvaneció entre los árboles. Haruki regresó a casa con los brotes de bambú y una historia que no contó. Pero esa noche, la carta bajo su almohada se sintió más ligera. Como si alguien ya la hubiera leído. El día siguiente amaneció con una neblina espesa que cubría el valle como una manta de algodón. Haruki se despertó antes del alba, como solía hacerlo, y caminó hasta el pozo para recoger agua. El cubo de madera crujía con su peso, y sus pasos eran lentos, como si no quisiera interrumpir el silencio del mundo. Al entrar a la casa, su abuela ya estaba despierta, arrodillada ante la mesa baja. Estaba limpiando un viejo cuenco de cerámica que tenía una grieta en un costado, muy fina, como la línea que deja el tiempo sobre la piel. ¿Por qué no lo tiras, Oba-san? Preguntó Haruki suavemente. Ella sonrió sin mirarlo. Porque todavía canta, respondió, con una voz tan baja que Haruki no supo si lo había dicho de verdad o lo había imaginado. Esa mañana, comieron arroz y sopa en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. El cuenco agrietado estaba delante de su abuela, lleno de té de jazmín, y aunque parecía a punto de romperse, no lo hacía. Era como si lo sostuviera la memoria de todas las manos que lo habían tocado antes. Después del desayuno, Haruki salió al campo. Mientras regaba las raíces de los pequeños brotes que habían sobrevivido a la sequía, pensó en la grieta del cuenco, y en la grieta que sentía crecer, poco a poco, en su propio pecho. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a hundirse detrás de las montañas, alguien llamó a la puerta. No con golpes, sino con un único sonido leve, como si el viento mismo tocara la madera. Haruki abrió y encontró frente a él a una joven vestida con un kimono claro, los cabellos recogidos en un moño sencillo, y los ojos brillando como si contuvieran un lago entero. ¿Es aquí donde vive la mujer que conoce las canciones del arroz?, preguntó. Haruki asintió, confundido. La joven inclinó la cabeza, agradecida,
y entró sin hacer ruido. Al verla, la abuela dejó lo que hacía y la saludó con una mirada que contenía sorpresa, pero no temor. Como si ya la hubiera estado esperando. No hablaron mucho. La joven se sentó junto a Lirori y dejó sobre la mesa una pequeña caja de madera, atada con un cordón rojo. Esto pertenece a su esposo, dijo. Él me pidió que se lo trajera, muchos inviernos atrás. Haruki sintió que el aire se volvió más denso. Su abuelo había muerto antes de que él naciera. Nunca había oído que tuviera secretos por revelar. La abuela desató el cordón con dedos temblorosos. Dentro de la caja había una hoja de papel doblada y una pequeña piedra pulida, del color del musgo húmedo. Leyó la nota en silencio. Cuando terminó, simplemente cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo, como si acabara de completar un ciclo muy largo. Esa noche, cuando Haruki fue a dormir, la joven ya no estaba. La caja quedó sobre la mesa, cerrada de nuevo. Y en el aire, entre los vapores del té, flotaba un perfume que él no había sentido jamás, el de las flores de ciruelo en invierno. A la mañana siguiente, Haruki se despertó con el sonido de los gorriones entre las ramas del ciruelo. La caja aún estaba sobre la mesa, cerrada, como si guardara el aliento de lo que no se había dicho. Mientras la abuela dormía, Haruki la abrió otra vez. Sacó la piedra musgosa y la sostuvo entre los dedos. Era suave, como si el río la hubiera acariciado durante siglos, y en su centro tenía un pequeño hueco, como si alguien le hubiera arrancado un secreto. Debajo de la piedra había algo que no había notado la noche anterior, un pequeño trozo de seda, envuelto con cuidado. Al desplegarlo, encontró un broche de madera tallada con forma de grulla. Era el símbolo de una antigua leyenda, la grulla que regresa siempre al mismo campo donde aprendió a volar. Haruki volvió a guardar todo con delicadeza, sin entender del todo, pero sintiendo que algo muy antiguo lo observaba desde los márgenes de su vida. Ese día ayudó a su abuela a secar las raíces de loto bajo el sol. Ella no dijo nada sobre la visitante, ni sobre la caja, ni sobre la carta. Solo cantó suavemente una canción antigua que hablaba de una mujer que esperaba junto a la orilla hasta que el mar le devolviera algo perdido. Y Haruki, sin preguntar, se sentó cerca y escuchó. Con el paso de los días, algo en la casa empezó a cambiar. No en su forma, sino en su pulso. La brisa entraba distinta por las rendijas. La leña crepitaba con otro ritmo. Y por las noches, la lámpara de aceite parecía más brillante, como si alumbrara no solo la casa, sino también los recuerdos atrapados en sus paredes. Una tarde, Haruki decidió subir al desván. Allí no entraba desde niño. Encontró viejas herramientas, rollos de papiro cubiertos de polvo, una cometa rota. Y en un rincón, una caja más, esta vez de bambú. Dentro, había pétalos secos de crisantemo. Y debajo de ellos, un cuaderno. El cuaderno contenía dibujos. Paisajes, figuras, y una serie de rostros, uno de los cuales reconoció de inmediato, la joven del kimono claro. Pasó las páginas con dedos lentos.
Cada trazo parecía estar hecho con la ternura del que ha amado en silencio. En la última hoja, encontró una sola frase escrita con tinta ya casi desvanecida. Donde crece el musgo, espera una promesa no dicha. Esa noche, le mostró el cuaderno a su abuela. Ella lo miró durante largo rato, luego acarició una de las páginas con la punta de los dedos, como si acariciara el pasado mismo. Tu abuelo, dijo, y se detuvo. Él entendía que algunas historias no deben ser contadas con palabras, sino con gestos. Y entonces sonrió. Una sonrisa tan serena que Haruki sintió que el tiempo se detenía un momento, para escucharla. Las primeras lluvias de otoño llegaron en silencio, como si no quisieran molestar. El tejado de la casa crujía apenas con cada gota, y dentro, el aire olía a madera húmeda y a sopa de miso. Aiko pasó la mañana tejiendo una nueva manta con hilos teñidos de índigo y ocre. El telar hacía un sonido rítmico y suave, como el murmullo de una madre contando una historia antigua. Fuera, el pequeño arroyo junto a la casa crecía, hinchado por el agua fresca que venía de las montañas. Yuta salió al patio con un cuenco de arroz y un pedazo de nabo cocido. Se sentó bajo el alero y miró el agua correr. ¿Recuerdas cuando ese arroyo apenas era un hilo? Preguntó, más al viento que a alguien. Aiko no respondió. Pero desde dentro, sonrió. Sí, lo recordaba. Esa tarde, mientras la lluvia seguía, un zorro de pelaje blanco cruzó el sendero y se detuvo frente a la casa. No huyó. Miró a Yuta. Y luego, como si reconociera algo en él, siguió su camino entre los bambúes. Algo viene, murmuró Yuta. No era miedo lo que sentía. Era una especie de nostalgia por algo que aún no había ocurrido. Al día siguiente, cuando el sol volvió a asomarse tímidamente, Aiko decidió limpiar el altar familiar. Encendió incienso de sándalo, colocó flores frescas y limpió con esmero cada figura de madera. Mientras retiraba una antigua caja de ofrendas, encontró algo curioso. Un pequeño cuenco de cerámica con una grieta dorada. Lo sostuvo con ambas manos. Este cuenco era de mi madre, dijo, apenas en un susurro. Yuta se acercó. La grieta no había sido reparada con descuido, sino con una delicada técnica de kintsugi. Oro líquido cubría la rotura, dándole al objeto una belleza nueva. A veces, lo roto es más bello que lo intacto, murmuró él. Esa noche, cenaron sopa caliente con arroz y calabaza dulce. Pusieron el cuenco agrietado en el centro de la mesa, no como un adorno, sino como un invitado más. Y cuando se apagaron las lámparas, y solo el crepitar del fuego quedó como compañía, los sueños llegaron suaves. En el de Aiko, una mujer joven le tendía un cuenco dorado. En el de Yuta, el zorro blanco lo guiaba por un sendero de hojas caídas. Ambos despertaron con lágrimas dulces. Porque, a veces, incluso el pasado puede volverse a sentar a la mesa. El viento soplaba entre los cañaverales detrás de la casa, produciendo un sonido hueco, casi musical. Era un murmullo suave, como si el bosque mismo respirara. Aiko, envuelta en un aori grueso,
barría las hojas del jardín con una escoba de ramas secas. Cada barrido parecía una reverencia al tiempo. Yuta había salido temprano con su canasta de recolección. Dijo que buscaría setas en el bosque, pero llevaba en el bolsillo una pequeña figura de madera, un búho que había tallado en los días de lluvia, sin saber exactamente por qué. Mientras caminaba entre los árboles, los sonidos del mundo parecían apagados. Solo se oía el susurro de las hojas, y, de vez en cuando, el chillido lejano de un ciervo. Al llegar a un claro, vio algo inesperado, una piedra redonda, completamente lisa, en medio del musgo. Se acercó y la tocó. Estaba tibia. A su lado, alguien había dejado una pequeña ofrenda, granos de arroz y una flor marchita. Yuta se arrodilló, colocó el búho sobre la piedra, e inclinó la cabeza. Para quien aún escucha, dijo. Esa noche, Aiko encendió una lámpara de papel que no usaban desde hacía años. Estaba algo arrugada, pero aún conservaba el dibujo de una garza en vuelo. Al colocarla en el gancho junto al tatami, notó que algo crujía en su interior. Con cuidado, abrió la base. Allí, oculto entre el papel y la estructura de bambú, había un pequeño pergamino enrollado. Con manos temblorosas, lo desplegó. La tinta estaba desvanecida, pero las palabras eran claras. Si algún día olvidas reír, abre esta lámpara. Si alguna vez tu corazón se enfría, enciende su luz. No llevaba firma. Pero Aiko supo enseguida que era de su madre, escrita mucho tiempo atrás, cuando la guerra se llevó tantas cosas, menos los recuerdos suaves. Llamó a Yuta, y juntos se sentaron bajo la luz cálida de la lámpara. El búho de madera estaba ahora en la repisa, vigilando en silencio. Ninguno habló. No hacía falta. Afuera, la luna ascendía lentamente, y el bosque parecía escuchar. Al amanecer, el primer rayo de sol cayó sobre el telar cubierto en la esquina de la habitación. Aiko se despertó antes que Yuta, como solía hacerlo cuando el aire aún tenía sabor a rocío. Se sentó frente al viejo telar que había pertenecido a su abuela, acariciando la madera como si despertara a un amigo. Colocó los hilos uno a uno, eligiendo tonos suaves, azul ceniza, tierra quemada, y el blanco del arroz recién pulido. Con cada cruce de la lanzadera, pensaba en los años que habían pasado, en las manos de su madre, en las canciones que cantaba al tejer, en los silencios que hablaban más que las palabras. El ritmo era lento, hipnótico. El sol subía con paciencia, como si supiera que no debía interrumpir la escena. Yuta la observaba desde el umbral. No dijo nada. Solo sonrió. Aiko, sin girar la cabeza, supo que estaba allí. Cada hilo es un recuerdo, susurró ella. Y cada manta es una historia. Él asintió, y entró con pasos suaves, como quien no quiere despertar al pasado. Esa tarde, Yuta y Aiko se dirigieron al pequeño estanque escondido detrás del santuario. Llevaban panecillos de arroz y una tetera envuelta en tela. Era un lugar que casi nadie visitaba, pero que ambos habían conocido desde la infancia. Se sentaron bajo el sauce,
cuyas ramas colgaban como susurros. El agua reflejaba el cielo con pereza. Al otro lado, una rana croó brevemente y luego cayó. ¿Recuerdas cuando veníamos aquí de niños?, preguntó Yuta. Aiko sonrió con dulzura. Recuerdo que decías que los peces podían entender lo que decíamos, si hablábamos despacio. Ambos rieron, suave y profundo. El viento trajo el perfume de la menta salvaje. Después del té, recogieron unas piedras lisas y las lanzaron sobre la superficie del estanque, compitiendo por hacer más saltos. Cada piedra que tocaba el agua parecía llevar un deseo no dicho. Antes de irse, Aiko sacó del bolso una tira de papel y la ató a una rama del sauce. ¿Qué escribiste?, preguntó Yuta. Un nombre y una promesa. Él no insistió. El sauce susurró en complicidad. Esa noche, la lámpara con la garza volvió a encenderse. Y el búho de madera, desde la repisa, parecía estar más cerca que antes. El día comenzó con una neblina espesa que cubría el camino como una manta olvidada. Aiko había puesto a hervir arroz con alubias dulces mientras Yuta salía al patio a recoger agua del pozo. Todo parecía transcurrir en su ritmo habitual, hasta que escucharon los pasos. No eran pasos apresurados, ni pesados. Eran firmes, como si alguien supiera exactamente a dónde iba. Un hombre de barba fina y sandalias polvorientas se detuvo frente a la puerta. ¿Busco a Yuta, hijo de Tamekichi?, preguntó con voz baja, casi avergonzada. Yuta asintió, sorprendido. Soy Hiroshi, dijo el hombre. Hermano de tu padre. Nunca pensé encontrarme contigo, pero cuando vi tu nombre en el mercado de Takayama, supe que debía venir. Aiko miró a Yuta en silencio. Él no hablaba de su padre desde hacía años. Invitaron al hombre a entrar. Hiroshi se quitó el sombrero de paja y se inclinó con respeto. Mientras servían té, sus palabras se volvían más cálidas. Traía consigo historias del pasado, de cuando Tamekichi construía molinos, de su risa ronca, de su dolor silencioso tras marcharse de casa. Yuta lo escuchaba sin moverse. Por dentro, una grieta antigua comenzaba a cerrarse. Esa noche, Aiko puso un segundo futón junto al de ellos. Por primera vez en muchos años, en su casa dormían 3 personas, y no pesaba. Al día siguiente, Hiroshi les ofreció ayudar a reparar el viejo cobertizo, donde los tablones de bambú crujían como huesos cansados. Yuta aceptó. Trabajaron codo a codo, sin decir mucho. Pero entre clavos y maderas, se tejía algo más fuerte que las palabras. Al anochecer, mientras Aiko tejía en silencio, Yuta sacó la antigua caja de su madre. Dentro, entre cartas y cintas, había una figurilla de cerámica, una garza con las alas abiertas. Mi madre decía que las garzas eran guardianas del hogar, susurró Aiko, al verlo mirarla. Siempre dejan una señal antes de partir. Esa noche, un viento cálido cruzó la casa. Hiroshi se había dormido temprano, y Yuta caminó por el patio, sin linterna. Junto al pozo, vio algo que le detuvo, una pluma blanca,
solitaria, meciéndose sobre una piedra húmeda. No había garzas en esa región desde hacía años. Y sin embargo, ahí estaba. La recogió sin saber por qué, y al tocarla, una sensación suave y antigua le envolvió. Como si una voz de otro tiempo dijera, «¿Estás listo para recordar?». A la mañana siguiente, Yuta encendió una pequeña lámpara frente al retrato descolorido de su padre. No dijo nada. Solo inclinó la cabeza, largo rato. Aiko le observó desde la cocina. En sus ojos, la paz caminaba despacio, como una anciana amiga que volvía a casa. Los días siguientes se deslizaron como agua entre los dedos. Hiroshi decidió quedarse una semana más, y cada noche compartían arroz, sopa miso y relatos bajo el farolillo de papel. Las palabras eran suaves, y los silencios aún más suaves. Una tarde, mientras Aiko tendía hilos de cáñamo en el patio, notó que las flores del ciruelo comenzaban a abrir. Era pronto para la temporada, pero ahí estaban, blancas, tímidas, como si el árbol hubiese esperado este momento durante años. «Mira», le dijo a Yuta, señalando las flores. «Este ciruelo apenas florecía desde que tu madre partió». Él miró en silencio. Recordaba cómo su madre, cada primavera, depositaba arroz en su base, como una ofrenda silenciosa. Como si hablara con el árbol. «Creo que ahora también habla contigo», susurró Aiko. Y esa noche, sin anunciarlo, Yuta bajó un rollo de papel de arroz del altillo. Era viejo, casi deshecho. Con manos firmes, escribió con tinta espesa. «Mi hogar florece en cada silencio compartido». Lo colgó entre las ramas, como su madre solía hacer. Y por un momento, el viento se quedó quieto. La mañana siguiente fue clara, sin una nube. Hiroshi empacó en silencio. No era una despedida triste, sino suave, como una hoja cayendo sin prisa. «No sé si volveré», dijo. «Pero dejo algo aquí que también es mío». Yuta le abrazó con torpeza, pero sin reservas. Aiko le entregó un paquete con té y dulces envueltos en tela bordada. Nadie lloró. Solo los ojos brillaban más de lo habitual. Cuando Hiroshi desapareció por el sendero, Yuta regresó al pozo. Miró el agua quieta, luego sus manos. En ellas, la pluma blanca seguía intacta. Esa noche, Aiko preparó arroz dulce con jengibre y sésamo. Comieron en silencio. Luego encendieron una vela pequeña. «¿Sabes qué creo?», dijo ella, mientras apagaba la llama con los dedos. «Que la paz no llega como el trueno. Llega como una silla que dejamos en la sombra, y un día nos sentamos». Yuta sonrió. En su pecho, una ternura vieja como el bambú crujía despacio. Se miraron, y en ese instante entendieron, habían vuelto a casa, aunque nunca se hubiesen ido del todo. En el rincón de la sala, entre dos haces de luz, la garza de cerámica parecía inclinar la cabeza. Y por primera vez en muchos años, cuando cerraron los ojos, el sueño no tardó en llegar. Meses después,
Yuta y Aiko seguían con su vida en el silencio acogedor de su casa. La rutina era suave como el viento entre las hojas, y la memoria de Hiroshi flotaba en los pequeños gestos. Una taza de té olvidada, un libro entreabierto, una broma que aún hacía reír. Una tarde lluviosa, mientras Yuta buscaba yesca seca en el desván, encontró algo que no recordaba haber visto. Una caja de madera lacada,